Despierta. Sí, tú, el que escucha estas palabras. Deja por un instante la comodidad ilusoria de tu mundo y mira a tu alrededor con ojos nuevos. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple charla religiosa, es la revelación de un campo de batalla. Un campo de batalla donde se libra la guerra más antigua y crucial de la existencia, la guerra espiritual. No se pelea con tanques ni con bombas visibles, sino en los corredores silenciosos de tu mente, en las fortalezas inexpugnables de tu corazón y en las decisiones que forjan tu destino. Por demasiado tiempo, la humanidad ha vivido bajo una densa neblina de ignorancia, creyendo que sus problemas son puramente materiales, psicológicos o de simple mala suerte. Hoy, esa neblina se disipa. Hoy el velo entre lo visible y lo invisible se desgarra para que puedas ver la verdad cruda y gloriosa. Estás en una guerra. Y la victoria no es una posibilidad, es una certeza para el que despierta y se levanta. Hay un poder esperando ser desatado en ti, una fuerza capaz de pulverizar toda cadena y de reescribir todo pronóstico de derrota. Pero para empuñar ese poder, primero debes reconocer al enemigo y el terreno de combate. El miedo, la duda, la procrastinación, la depresión, la desunión, estas no son meras debilidades, son tácticas. Son ataques dirigidos con una precisión implacable para desviarte de tu propósito divino. ¿Estás listo para dejar de ser una víctima y convertirte en el guerrero que fuiste llamado a ser? Tu hora de superación ha sonado. Ahora, para comprender la magnitud de esta contienda, no basta con la teoría. Necesitamos una historia, una que demuestre que el campo de batalla no es solo el mundo, sino la propia alma humana. Y para ello viajaremos miles de años atrás, a la tierra de Uz, donde habitaba un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de resistencia indomable, Job. Imagina a Job. No era un hombre común. La Biblia lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era inmensamente rico, el más grande de todos los orientales. Tenía 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Su vida era una obra maestra de bendición y prosperidad. Su casa era un refugio de paz, su familia un pilar de amor. Para el ojo humano, Job había alcanzado la cima, una vida blindada contra la desgracia. Pero lo que Job no sabía era que, en las alturas invisibles, su vida se había convertido en el centro de una apuesta cósmica, una provocación entre el bien y el mal. Un día, el adversario, conocido como Satanás, se presentó ante Dios, y Dios, en una muestra de soberanía absoluta y confianza en su siervo, preguntó: ¿No has reparado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta del acusador fue un dardo envenenado. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? ¿No has puesto un cerco protector alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Aquí está la identificación del conflicto, el punto de inflexión que revela la naturaleza de nuestra lucha. El conflicto no es contra la pobreza, ni contra la enfermedad per se, es contra la estrategia del adversario, cuya meta es socavar tu fe y destruir tu relación con la fuente de tu poder. El objetivo no es tu dinero, sino tu alma. El objetivo no es tu salud, sino tu alabanza. El objetivo no es tu familia, sino tu fidelidad. En un solo día el mundo de Job se desmoronó. La noticia llegó como una tormenta de fuego. Los sabeos cayeron sobre sus bueyes y asnas y se los llevaron matando a sus siervos. Apenas había terminado de hablar el mensajero, cuando otro llegó anunciando que fuego de Dios había caído del cielo y había consumido sus ovejas y a los pastores. Y apenas éste había concluido su relato, un tercer mensajero irrumpió con la noticia de que los caldeos, divididos en 3 bandas, habían atacado y robado sus camellos, asesinando a los siervos. Y la noticia final, la que destrozó el alma de Job, fue la peor. Un fuerte viento huracanado había derribado la casa de su hijo mayor, matando a sus 10 hijos. 10 hijos, la herencia de su vida borrados en un instante. Imagina la escena. La ceniza, el silencio ensordecedor que sigue al grito. El hombre más rico y justo de Oriente, reducido a la nada, solo,
cubierto de llagas, rascándose la piel con un tiesto. Su esposa, desesperada, le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. E incluso sus amigos, que vinieron a consolarlo, se sentaron con él en el suelo por 7 días, atónitos, y luego comenzaron a juzgarlo, insistiendo en que semejante calamidad solo podía ser el castigo por un pecado oculto. Este es el campo de batalla, la perfecta tormenta de la guerra espiritual, el ataque directo sobre tus posesiones, tu salud, tus afectos más profundos, acompañado por la voz sutil del enemigo que susurra a través de tus seres queridos. Ríndete, maldice, renuncia a tu fe. Pero Job, a pesar de su dolor incalculable, se levantó en la ceniza, rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo una de las declaraciones de poder y fe más impactantes jamás registradas: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí comienza el desarrollo bíblico y espiritual. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento, es un manual de entrenamiento para la guerra espiritual. Es la prueba viviente de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Job nos enseña que el conflicto más grande no está en ganar la batalla contra las circunstancias externas, sino en preservar la integridad de nuestro corazón frente al asalto más brutal. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de esta lucha. En Génesis 3 vemos la estrategia inicial del adversario: la duda, la mentira y la seducción para robar la obediencia. En el desierto, Jesús mismo enfrentó la tentación, demostrando que la palabra de Dios es el arma definitiva contra toda artimaña del enemigo. Pero el pasaje clave para comprender esta guerra con claridad, el mapa y el arsenal, se encuentra en Efesios 6, 10, 18. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó el conflicto en cada paso de su ministerio, nos da el grito de guerra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este no es un llamado a la autosuficiencia, sino a la dependencia radical de una fuente de poder superior. El poder es real, pero no es tuyo intrínsecamente. Es el poder de su fuerza. Pablo nos dice a continuación: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es crucial. Implica estratagemas, trucos, engaños sutiles. El enemigo no se presenta con cuernos y tridente. Se disfraza de luz, de lógica, de desesperación. El conflicto no es de carne ni de sangre, dice el texto. No es tu jefe, tu vecino, ni siquiera tu cónyuge, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos da una perspectiva de poder inmensa. Cuando miras a tu adversario humano, ves a una persona. Cuando ves al principado detrás, sabes que la batalla es espiritual y que tu respuesta debe ser espiritual. No se trata de confrontar al hombre, sino de desmantelar la influencia demoníaca con la autoridad que se te ha dado en Cristo. Analicemos la armadura, porque cada pieza es una solución, un acto de poder y superación. El cinto de la verdad. El primer ataque del enemigo es siempre la mentira, la distorsión de la realidad. El cinto de la verdad, que es Cristo mismo, ciñe tu ser. La verdad de quién eres en Dios, la verdad de su promesa, es lo que te mantiene firme y evita que seas arrastrado por la desinformación del adversario. La verdad es poder puro. Al ceñirnos con ella, declaramos que la mentira no tiene dominio sobre nuestra mente ni nuestra vida. La coraza de justicia. La justicia, en este contexto, no es tu propia perfección, algo imposible, sino la justicia de Cristo imputada a ti por la fe. La coraza protege los órganos vitales, el corazón y las emociones. Cuando el enemigo te acusa y te recuerda tus fracasos, la coraza de justicia te permite decir: soy perdonado, soy limpio, soy aceptado en el amado. Es el escudo contra la vergüenza y la culpa paralizante. Esto es poder de superación. 3. El calzado del Evangelio de la paz.
Tus pies son tu movilidad, tu capacidad de avanzar. El calzado del Evangelio de la Paz significa que incluso en medio de la batalla, caminas con la certeza de la victoria. No estás huyendo, estás avanzando. La paz de Dios, esa certeza inquebrantable que sobrepasa todo entendimiento, es lo que te permite correr la carrera sin desfallecer. Eres un portador de las buenas nuevas, y esa misión es tu impulso y tu estabilidad. El escudo de la fe. Este es el elemento defensivo más activo. El escudo de la fe apagará todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son ataques repentinos y ardientes, la tentación urgente, la palabra hiriente que te lleva a la ira, el pensamiento de suicidio, la desesperación súbita. El escudo de la fe es tu convicción, tu conocimiento de que Dios es fiel, que su palabra no vuelve vacía. Es la decisión consciente de creer a pesar de lo que ves. Cada vez que tomas una promesa bíblica y la usas contra una mentira, estás levantando tu escudo y el poder de ese dardo se extingue. 5. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, el centro de tus pensamientos. La salvación es tu esperanza firme. Saber que tu destino final es la victoria eterna, que eres propiedad de Dios, que eres coheredero con Cristo, te protege contra el ataque más letal, la desesperanza. El enemigo quiere que pienses que no hay salida, que tu caso no tiene solución. Pero el yelmo de la salvación declara: tengo esperanza y mi vida tiene propósito. Esta convicción es el ancla de tu alma y te da la mente de Cristo para discernir y decidir con poder. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única pieza ofensiva. La fe sin palabras es inerte. La espada del Espíritu es la palabra viva, cortante, eficaz. Es lo que usó Jesús en el desierto. Cuando el enemigo te diga: si eres hijo de Dios, haz esto, tú respondes con: escrito está. La palabra no es una simple cita, es la voz de Dios en tu boca. Una declaración de autoridad que obliga a las fuerzas de la oscuridad a retroceder. Memorizar, meditar y declarar la Escritura es activar un poder atómico espiritual en tu vida. La oración constante. La armadura termina con un llamado a la acción continua. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el sistema de comunicación, la energía que carga todas las piezas de la armadura. Es la conexión directa con el cuartel general. Una armadura desconectada es solo un adorno. La oración es el acto supremo de dependencia y, por lo tanto, el acto supremo de poder. Cuando doblas tus rodillas, estás declarando que el Dios que está contigo es infinitamente mayor que el conflicto que te rodea. La solución para esta guerra no es una fórmula mágica, es una adopción de identidad y una disciplina de poder. La solución es vivir cada día, cada hora, como un guerrero revestido. Recuerda el ejemplo de Job. Él no entendió el porqué de su sufrimiento hasta mucho después, pero su solución inmediata fue la adoración y la persistencia. Él se mantuvo firme en la verdad, sin maldecir a Dios, cinto de la verdad. Él se aferró a su integridad, coraza de justicia. Él sabía que aunque pasara por el valle de sombra de muerte, tenía una esperanza, yelmo de la salvación. Y cuando Dios finalmente le habló, no le dio una explicación sencilla, sino una demostración de su soberanía y su poder ilimitados. Al final, Job fue restaurado, y la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. El doble. Su historia es un testimonio de que el enemigo puede atacar, pero jamás tiene la última palabra sobre el que se mantiene firme. Tu situación actual, ese problema que parece insoluble, ese muro que te asfixia, esa tentación que te acorrala, no es más que una escaramuza en una guerra que ya fue ganada en la cruz. El poder y la victoria te fueron entregados. No eres un mendigo pidiendo migajas de paz. Eres un hijo del Rey con autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. El cierre potente. Escúchame bien. El tiempo de la debilidad ha terminado. El miedo no es tu amo. La depresión no es tu destino. Y el fracaso no es tu identidad. Has sido llamado a una vida de poder, a una trayectoria de superación constante. El enemigo te quiere distraído, inactivo, ignorante de la fuerza que corre por tus venas espirituales. Pero hoy
Ese juego se acabó. Hoy te levantas de las cenizas de tu propio Job. Hoy dejas de lado la mentalidad de víctima y te pones tu armadura. No es una armadura de plástico, es la armadura de Dios, forjada en la verdad inmutable, la justicia eterna, la paz inquebrantable, la fe que mueve montañas, la esperanza de la gloria y la palabra que parte el alma y el espíritu. Tu vida es el escenario principal. Cada mañana es un llamado a las armas. Cada decisión es una oportunidad para ejercer tu autoridad. Cuando la duda ataque, levanta el escudo de la fe y declara: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la tentación aceche, empuña la espada del Espíritu y decreta: no pecaré contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón. Cuando el cansancio te abrume, ahora aférrate al cinto de la verdad y susurra: fuerte soy en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda siempre esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Ningún principado, ninguna potestad, ninguna adversidad tiene la autoridad final sobre ti. La victoria no es una recompensa al final de la batalla, es el punto de partida. Eres un vencedor que lucha desde la victoria. Así que levántate, sé fuerte, sé poderoso. La guerra espiritual es real, pero tu victoria es más real aún. Sal a conquistar el día, a desmantelar las fortalezas, a vivir la vida de propósito y poder para la que fuiste diseñado. El poder de la superación está en ti, guerrero. Anda y sé el testimonio vivo de la promesa de Dios. La gloria de tu restauración será el doble. Amén. La historia de Job, con su caída vertiginosa y su ascenso épico, nos sirvió como la perfecta identificación del conflicto, una batalla de lealtad en las profundidades del alma. Pero ahora debemos sumergirnos aún más en el desarrollo bíblico y espiritual de esta guerra, porque el conocimiento no es solo poder, es superación garantizada. La lucha es real, pero las armas de las que disponemos no son de este mundo. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo nos reveló la armadura, el equipo defensivo y ofensivo. Pero ¿cómo se ve esta batalla en el día a día? ¿Cómo se manifiestan estas huestes espirituales de maldad en tu cocina, en tu oficina, en tu matrimonio, en tu cuenta bancaria? La guerra espiritual tiene 3 frentes ineludibles que se interconectan para debilitarte: el mundo, la carne y el diablo. Para prevalecer, debes conocer cada uno. La batalla contra el mundo, el sistema de valores corruptos. El mundo bíblico no se refiere al planeta Tierra o a la humanidad, sino al sistema de valores y filosofías que se oponen a Dios. Es el ambiente cultural que idolatra el éxito vacío, el placer instantáneo y la autosuficiencia arrogante. Táctica del enemigo, la distracción sofisticada. La guerra en este frente no viene con un ataque directo, sino con la sed de conformidad. El enemigo te dice: sé como todos. Busca el mismo estatus, el mismo brillo, el mismo reconocimiento. Esto te arrastra a una carrera sin fin, un ciclo de consumo y comparación que te agota. Te endeuda y, lo que es peor, te roba el tiempo de comunión y oración. La ambición desmedida, la envidia que se disfraza de motivación, el juicio constante hacia otros, son fortalezas de este sistema, arma de superación, la mente transformada. Romanos 12:2. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu victoria en este frente comienza en la mente, en tu capacidad de discernir entre la verdad de Dios y la mentira popular. Renovar tu entendimiento es un acto de guerra. Es rechazar la programación del sistema y abrazar el propósito eterno de Dios para ti. Es declarar: mi valor no reside en lo que poseo o lo que logro, sino en aquel a quien pertenezco. Esto es libertad. 2. La batalla contra la carne, el pecado inherente. Este es el frente interno, el más íntimo y a menudo el más frustrante. La carne es nuestra naturaleza humana caída, la inclinación persistente al egoísmo, la pereza, la lujuria y la ira. No es un demonio que tienes que expulsar, es una tendencia que tienes que crucificar diariamente. Táctica del enemigo,
el autosabotaje y la parálisis. El adversario usa tu propia debilidad como munición. Él no necesita hacer mucho. Solo te convence de que eres incapaz de cambiar. Te susurra que esa adicción es demasiado fuerte, que esa ira es parte de tu personalidad, que esa procrastinación es inevitable. El resultado es la parálisis, el estancamiento, la creencia de que no puedes avanzar en tu crecimiento espiritual. Arma de superación. Vivir por el Espíritu. Gálatas 5:16. El poder de superación aquí es el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, no un esfuerzo de tu voluntad humana agotada. Pablo nos da la orden y la promesa: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez que eliges la oración sobre la queja, la disciplina sobre la pereza, la mansedumbre sobre la ira, estás ejecutando un ataque quirúrgico contra la carne. La batalla se gana con obediencia radical en los pequeños momentos. Es una guerra de desgaste, donde tu perseverancia se convierte en tu mayor arma de ataque. La batalla contra el diablo, el adversario directo. Este es el ataque sobrenatural, directo, a través de los principados y potestades. Se manifiesta en opresión, ataques de pánico inexplicables, sueños de terror, mentiras sembradas en el corazón y la división intencional de la familia y la iglesia. Táctica del enemigo, la opresión y el terror psicológico. El diablo busca desmoralizarte, hacerte sentir pequeño, acorralado y sin salida. Quiere robar tu paz, porque sabe que un guerrero en pánico es un guerrero ineficaz. La mentira constante sobre tu identidad, la acusación implacable que te separa de Dios y la siembra de cizaña en tus relaciones más sagradas son sus herramientas de élite, arma de superación. La resistencia firme y la autoridad de Cristo, Santiago 4:7. Aquí la estrategia es simple y poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La huida del enemigo no depende de tu capacidad para gritar más fuerte o de tu inteligencia, sino de tu sometimiento total a Dios. Cuando te sometes, activas la autoridad de Cristo que está en ti. Cuando resistes en el nombre de Jesús, declaras que la victoria de la cruz es tu realidad presente. Es una declaración de poder y dominio, que no da lugar a la negociación ni al miedo. Tu fe es la firma de tu decreto de victoria. La dimensión de la fe como superación absoluta. Para consolidar esta enseñanza, debemos entender que la fe, el escudo incombustible, no es una emoción, sino un acto de poder y superación en el conflicto. La fe es el único idioma que el enemigo no puede contrarrestar. Piensa en los grandes guerreros de la fe, esos comandantes que nos dejaron un legado de victoria. Moisés en el Mar Rojo. Su fe no se basó en una visión de un puente, sino en la orden de Dios. Cuando el ejército más poderoso del mundo los tenía acorralados, la gente vio un obstáculo insuperable. Moisés levantó su vara en obediencia, y el poder de Dios se manifestó. Tu Mar Rojo es tu crisis actual. El acto de fe es levantar tu vara, tu obediencia a la palabra, y ver el camino abrirse donde antes solo había ahogo. Eso es superación épica. David frente a Goliat. Un joven pastor sin armadura de hierro se enfrentó a un gigante de terror que había paralizado a un ejército entero. ¿Cuál fue su arma secreta? La coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Su grito de guerra no fue un alarde personal, sino una declaración de la identidad y el poder de su Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La fe de David desmanteló la fortaleza de terror del enemigo. Tu Goliat es el miedo, la duda, la opresión. Tu victoria comienza cuando declaras la superioridad de tu Dios sobre la magnitud de tu problema. Jesús en el huerto de Getsemaní. Este es el acto supremo de superación en la guerra interna. Justo antes de la cruz, el ataque de la carne fue el más brutal. El miedo, la agonía y la tentación de evitar el sufrimiento lo invadieron hasta el punto de sudar sangre. ¿Su arma? La oración constante y el sometimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Su victoria sobre la carne en el huerto le dio el poder para conquistar la muerte en el Calvario. La oración de sometimiento es el acto más poderoso de un guerrero, porque al rendir tu voluntad, liberas la voluntad todopoderosa de Dios
para que actúe a través de ti. La guerra espiritual, en su esencia, es una batalla por el señorío. ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Tú, tu miedo, el sistema del mundo o el Señor de los ejércitos? La solución definitiva. El mantenimiento del guerrero. Hemos identificado el conflicto y revelado las armas. La solución, para que sea permanente y no solo un arrebato emocional, requiere una disciplina de poder constante. El guerrero victorioso no es el que lucha de vez en cuando, sino el que nunca depone sus armas. El habituallamiento diario, la palabra y oración. La espada del Espíritu requiere ser afilada. El cinto de la verdad requiere ser estudiado. Tu mente, tu corazón y tu espíritu necesitan ser alimentados diariamente con el maná celestial. Lectura activa. No leas la Biblia para cumplir, léela para equipararte. Busca las promesas de poder. Memoriza los versículos de autoridad. El escrito está de Jesús, y úsalos como decretos contra las mentiras específicas del enemigo. Oración estratégica. Tu oración no es una lista de peticiones, es un despliegue de autoridad. Ora revistiéndote de la armadura de Dios pieza por pieza. Ora por tus hermanos guerreros, toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque la guerra se gana en el cuerpo de Cristo, no en solitario. La soledad es un campo de tiro para el adversario. La unidad en el batallón, la comunidad, ningún soldado sobrevive aislado. El enemigo siempre buscará el aislamiento para devorar. La comunidad de fe, la iglesia, es tu batallón, tu refugio y tu hospital de campaña. Rendición de cuentas, comparte tu lucha. La luz de la honestidad y la confesión disipa instantáneamente las tinieblas donde el enemigo opera. Intercesión recíproca, cuando el guerrero a tu lado cae herido, en desánimo, en tentación. Tu misión es levantarlo con la intercesión poderosa. El poder en la unidad es exponencial. El foco inquebrantable. Hebreos 12, 1-2. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Para correrla con poder, debes despojarte de dos cosas: todo peso y el pecado que nos asedia. El peso, cosas lícitas pero innecesarias que te ralentizan. El exceso de preocupación, las distracciones mundanas, el tiempo malgastado, el resentimiento no resuelto. Despójate de todo lo que no contribuye a tu misión. El pecado que asedia, esa debilidad recurrente que el enemigo conoce bien. El pecado no te hace perder la batalla, te hace perder la carrera. Sé radical en el arrepentimiento y la corrección. Y el foco, la mirada fija, debe estar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el comandante en jefe que ya ganó la guerra. Corres hacia Él, no huyendo de la derrota. Cierre potente. El grito de guerra final: tu vida es un trofeo, y el enemigo quiere exhibir tu derrota. Pero yo te digo, no lo permitiremos. La voz de Dios en la Escritura es un trueno que resuena con la promesa de la victoria total. El miedo te paraliza con la mentira de que no eres suficiente, pero tú no peleas con tu suficiencia. Tú peleas con la suficiencia de Cristo, con el poder que levantó a un muerto de un sepulcro. ¿Hay algo en tu vida más muerto que el sepulcro de Jesús? Si Dios pudo vencer a la muerte, ¿acaso no puede vencer tu deuda, tu enfermedad, tu depresión? Sí puede. La victoria no está en el futuro, está activada en el presente. Cada mañana al despertar mira el espejo, ponte derecho y di en voz alta: hoy me visto con la armadura de Dios, soy un guerrero. Mi lucha no es de carne ni de sangre, y mis armas son poderosas en Dios. Yo desmantelo toda fortaleza de la mentira, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Job perdió todo, pero ganó algo infinitamente más valioso: un conocimiento de Dios que superó toda su prosperidad anterior. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La guerra espiritual no busca destruirte, sino profundizarte. Te empuja a un nivel de intimidad y poder que nunca habrías alcanzado en la comodidad. Así que levanta la cabeza, seca tus lágrimas. El dolor de ayer es el combustible de tu superación de hoy. La duda de la noche es la fe de la mañana. Eres un soldado de la luz.
un portador del Evangelio de la paz. El poder de la resurrección está en tu espíritu. Sal y conquista. Declara el dominio de Cristo sobre cada centímetro de tu existencia. La victoria es tuya, guerrero. Atrévete a vivir el poder que te fue dado. Despierta. Sí, tú, el que escucha estas palabras. Deja por un instante la comodidad ilusoria de tu mundo y mira a tu alrededor con ojos nuevos. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple charla religiosa, es la revelación de un campo de batalla. Un campo de batalla donde se libra la guerra más antigua y crucial de la existencia, la guerra espiritual. No se pelea con tanques ni con bombas visibles, sino en los corredores silenciosos de tu mente, en las fortalezas inexpugnables de tu corazón y en las decisiones que forjan tu destino. Por demasiado tiempo, la humanidad ha vivido bajo una densa neblina de ignorancia, creyendo que sus problemas son puramente materiales, psicológicos o de simple mala suerte. Hoy esa neblina se disipa. Hoy, el velo entre lo visible y lo invisible se desgarra para que puedas ver la verdad cruda y gloriosa. Estás en una guerra, y la victoria no es una posibilidad, es una certeza para el que despierta y se levanta. Hay un poder esperando ser desatado en ti, una fuerza capaz de pulverizar toda cadena y de reescribir todo pronóstico de derrota. Pero para empuñar ese poder, primero debes reconocer al enemigo y el terreno de combate. El miedo, la duda, la procrastinación, la depresión, la desunión. Estas no son meras debilidades, son tácticas. Son ataques dirigidos con una precisión implacable para desviarte de tu propósito divino. Estás listo para dejar de ser una víctima y convertirte en el guerrero que fuiste llamado a ser. Tu hora de superación ha sonado. Ahora, para comprender la magnitud de esta contienda, no basta con la teoría. Necesitamos una historia, una que demuestre que el campo de batalla no es solo el mundo, sino la propia alma humana. Y para ello, viajaremos miles de años atrás a la tierra de Uz, donde habitaba un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de resistencia indomable: Job. Imagina a Job. No era un hombre común. La Biblia lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era inmensamente rico, el más grande de todos los orientales. Tenía 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Su vida era una obra maestra de bendición y prosperidad. Su casa era un refugio de paz. Su familia, un pilar de amor. Para el ojo humano, Job había alcanzado la cima, una vida blindada contra la desgracia. Pero lo que Job no sabía era que, en las alturas invisibles, su vida se había convertido en el centro de una apuesta cósmica, una provocación entre el bien y el mal. Un día, el adversario, conocido como Satanás, se presentó ante Dios, y Dios, en una muestra de soberanía absoluta y confianza en su siervo, preguntó: ¿No has reparado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La respuesta del acusador fue un dardo envenenado. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? ¿No has puesto un cerco protector alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Aquí está la identificación del conflicto, el punto de inflexión que revela la naturaleza de nuestra lucha. El conflicto no es contra la pobreza, ni contra la enfermedad per se. Es contra la estrategia del adversario, cuya meta es socavar tu fe y destruir tu relación con la fuente de tu poder. El objetivo no es tu dinero, sino tu alma. El objetivo no es tu salud, sino tu alabanza. El objetivo no es tu familia, sino tu fidelidad. En un solo día el mundo de Job se desmoronó. La noticia llegó como una tormenta de fuego. Los sabeos cayeron sobre sus bueyes y asnas y se los llevaron, matando a sus siervos. Apenas había terminado de hablar el mensajero, cuando otro llegó anunciando que fuego de Dios había caído del cielo y había consumido sus ovejas y a los pastores. Y apenas éste había concluido su relato, un tercer mensajero irrumpió con la noticia de que los caldeos, divididos en 3 bandas, habían atacado y robado sus camellos, asesinando a los siervos. Y la noticia final, la que destrozó el alma de Job, fue la peor.
Un fuerte viento huracanado había derribado la casa de su hijo mayor, matando a sus 10 hijos. 10 hijos, la herencia de su vida, borrados en un instante. Imagina la escena, la ceniza, el silencio ensordecedor que sigue al grito. El hombre más rico y justo de Oriente, reducido a la nada, solo, cubierto de llagas, rascándose la piel con un tiesto. Su esposa, desesperada, le dijo: «¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete». E incluso sus amigos, que vinieron a consolarlo, se sentaron con él en el suelo por 7 días, atónitos, y luego comenzaron a juzgarlo, insistiendo en que semejante calamidad solo podía ser el castigo por un pecado oculto. Este es el campo de batalla, la perfecta tormenta de la guerra espiritual, el ataque directo sobre tus posesiones, tu salud, tus afectos más profundos, acompañado por la voz sutil del enemigo que susurra a través de tus seres queridos. Ríndete, maldice, renuncia a tu fe. Pero Job, a pesar de su dolor incalculable, se levantó en la ceniza, rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo una de las declaraciones de poder y fe más impactantes jamás registradas: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí comienza el desarrollo bíblico y espiritual. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento, es un manual de entrenamiento para la guerra espiritual. Es la prueba viviente de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Job nos enseña que el conflicto más grande no está en ganar la batalla contra las circunstancias externas, sino en preservar la integridad de nuestro corazón frente al asalto más brutal. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de esta lucha. En Génesis 3 vemos la estrategia inicial del adversario: la duda, la mentira y la seducción para robar la obediencia. En el desierto, Jesús mismo enfrentó la tentación, demostrando que la palabra de Dios es el arma definitiva contra toda artimaña del enemigo. Pero el pasaje clave para comprender esta guerra con claridad, el mapa y el arsenal, se encuentra en Efesios 6, 10, 18. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó el conflicto en cada paso de su ministerio, nos da el grito de guerra: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Este no es un llamado a la autosuficiencia, sino a la dependencia radical de una fuente de poder superior. El poder es real, pero no es tuyo intrínsecamente. Es el poder de su fuerza. Pablo nos dice a continuación: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». La palabra acechanzas es crucial. Implica estratagemas, trucos, engaños sutiles. El enemigo no se presenta con cuernos y tridente. Se disfraza de luz, de lógica, de desesperación. El conflicto no es de carne ni de sangre, dice el texto. No es tu jefe, tu vecino, ni siquiera tu cónyuge, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos da una perspectiva de poder inmensa. Cuando miras a tu adversario humano, ves a una persona. Cuando ves al principado detrás, sabes que la batalla es espiritual y que tu respuesta debe ser espiritual. No se trata de confrontar al hombre, sino de desmantelar la influencia demoníaca con la autoridad que se te ha dado en Cristo. Analicemos la armadura, porque cada pieza es una solución, un acto de poder y superación. El cinto de la verdad. El primer ataque del enemigo es siempre la mentira, la distorsión de la realidad. El cinto de la verdad, que es Cristo mismo, ciñe tu ser. La verdad de quién eres en Dios, la verdad de su promesa, es lo que te mantiene firme y evita que seas arrastrado por la desinformación del adversario. La verdad es poder puro. Al ceñirnos con ella, declaramos que la mentira no tiene dominio sobre nuestra mente ni nuestra vida. La coraza de justicia. La justicia, en este contexto, no es tu propia perfección, algo imposible, sino la justicia de Cristo imputada a ti por la fe. La coraza protege los órganos vitales, el corazón y las emociones. Cuando el enemigo te acusa y te recuerda tus fracasos,
La coraza de justicia te permite decir: soy perdonado, soy limpio, soy aceptado en el amado. Es el escudo contra la vergüenza y la culpa paralizante. Esto es poder de superación. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Tus pies son tu movilidad, tu capacidad de avanzar. El calzado del Evangelio de la Paz significa que incluso en medio de la batalla, caminas con la certeza de la victoria. No estás huyendo, estás avanzando. La paz de Dios, esa certeza inquebrantable que sobrepasa todo entendimiento, es lo que te permite correr la carrera sin desfallecer. Eres un portador de las buenas nuevas, y esa misión es tu impulso y tu estabilidad. El escudo de la fe. Este es el elemento defensivo más activo. El escudo de la fe apagará todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son ataques repentinos y ardientes, la tentación urgente, la palabra hiriente que te lleva a la ira, el pensamiento de suicidio, la desesperación súbita. El escudo de la fe es tu convicción, tu conocimiento de que Dios es fiel, que su palabra no vuelve vacía. Es la decisión consciente de creer a pesar de lo que ves. Cada vez que tomas una promesa bíblica y la usas contra una mentira, estás levantando tu escudo y el poder de ese dardo se extingue. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, el centro de tus pensamientos. La salvación es tu esperanza firme. Saber que tu destino final es la victoria eterna, que eres propiedad de Dios, que eres coheredero con Cristo, te protege contra el ataque más letal, la desesperanza. El enemigo quiere que pienses que no hay salida, que tu caso no tiene solución. Pero el yelmo de la salvación declara: tengo esperanza y mi vida tiene propósito. Esta convicción es el ancla de tu alma y te da la mente de Cristo para discernir y decidir con poder. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única pieza ofensiva. La fe sin palabras es inerte. La espada del Espíritu es la palabra viva, cortante, eficaz. Es lo que usó Jesús en el desierto. Cuando el enemigo te diga: si eres hijo de Dios, haz esto, tú respondes con: escrito está. La palabra no es una simple cita, es la voz de Dios en tu boca, una declaración de autoridad que obliga a las fuerzas de la oscuridad a retroceder. Memorizar, meditar y declarar la Escritura es activar un poder atómico espiritual en tu vida. La oración constante. La armadura termina con un llamado a la acción continua, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el sistema de comunicación, la energía que carga todas las piezas de la armadura. Es la conexión directa con el cuartel general. Una armadura desconectada es solo un adorno. La oración es el acto supremo de dependencia y, por lo tanto, el acto supremo de poder. Cuando doblas tus rodillas, estás declarando que el Dios que está contigo es infinitamente mayor que el conflicto que te rodea. La solución para esta guerra no es una fórmula mágica, es una adopción de identidad y una disciplina de poder. La solución es vivir cada día, cada hora, como un guerrero revestido. Recuerda el ejemplo de Job. Él no entendió el porqué de su sufrimiento hasta mucho después, pero su solución inmediata fue la adoración y la persistencia. Él se mantuvo firme en la verdad, sin maldecir a Dios, cinto de la verdad. Él se aferró a su integridad, coraza de justicia. Él sabía que aunque pasara por el valle de sombra de muerte, tenía una esperanza, yelmo de la salvación. Y cuando Dios finalmente le habló, no le dio una explicación sencilla, sino una demostración de su soberanía y su poder ilimitados. Al final, Job fue restaurado, y la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. El doble. Su historia es un testimonio de que el enemigo puede atacar, pero jamás tiene la última palabra sobre el que se mantiene firme. Tu situación actual, ese problema que parece insoluble, ese muro que te asfixia, esa tentación que te acorrala, no es más que una escaramuza en una guerra que ya fue ganada en la cruz. El poder y la victoria te fueron entregados. No eres un mendigo pidiendo migajas de paz. Eres un hijo del Rey con autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. El anhelo de tu corazón, por más palabras, por más profundidad,
es la prueba de que el espíritu de guerra en ti ha sido despertado. La sed de conocimiento en el campo de batalla es lo que separa al mero espectador del comandante victorioso. La lucha es real, pero las armas de las que disponemos no son de este mundo. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo nos reveló la armadura, el equipo defensivo y ofensivo. Pero ¿cómo se ve esta batalla en el día a día? ¿Cómo se manifiestan estas huestes espirituales de maldad en tu cocina, en tu oficina, en tu matrimonio, en tu cuenta bancaria? Analogía de superación. Tu sentimiento de insuficiencia, tus limitaciones, tus pocos recursos, el enemigo los ve como debilidades. Dios los ve como oportunidades perfectas para que su poder se manifieste. Rompe tus cántaros, tu vasija de ego y autosuficiencia, para que la luz del Espíritu Santo brille y el enemigo huya en confusión. El mensaje de superación aquí es: tu debilidad, cuando se rinde a Dios, se convierte en el epicentro de su fuerza. Elías en el Monte Carmelo, Primera Reyes 18. Elías enfrentó a 450 profetas de Baal, solo contra un ejército de la mentira y la idolatría. La batalla fue un duelo de poder. Los profetas falsos gritaron, se cortaron, se agotaron y no obtuvieron respuesta. Elías, con una oración breve, poderosa y cargada de fe en la verdad del Logos, hizo que fuego del cielo consumiera el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. Analogía de superación. La batalla de Elías fue contra los principados que promueven la falsedad y la idolatría en la cultura. La voz del mundo y la presión de la mayoría pueden ser abrumadoras. 450 contra 1. Tu poder reside en la calidad de tu conexión, no en la cantidad de seguidores o aliados. Un solo guerrero lleno del rema puede desmantelar ejércitos de mentiras y hacer que el fuego de Dios consuma lo imposible. La guerra espiritual tiene 3 frentes ineludibles que se interconectan para debilitarte: el mundo, la carne y el diablo. Para prevalecer, debes conocer cada uno. Sí, la batalla contra el mundo, el sistema de valores corruptos. El mundo bíblico no se refiere al planeta Tierra o a la humanidad, sino al sistema de valores y filosofías que se oponen a Dios. Es el ambiente cultural que idolatra el éxito vacío, el placer instantáneo y la autosuficiencia arrogante. Táctica del enemigo: la distracción sofisticada. La guerra en este frente no viene con un ataque directo, sino con la sed de conformidad. El enemigo te dice: sé como todos. Busca el mismo estatus, el mismo brillo, el mismo reconocimiento. Esto te arrastra a una carrera sin fin, un ciclo de consumo y comparación que te agota. Te endeuda y, lo que es peor, te roba el tiempo de comunión y oración. La ambición desmedida, la envidia que se disfraza de motivación, el juicio constante hacia otros son fortalezas de este sistema. Arma de superación: la mente transformada. Romanos 12:2. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu victoria en este frente comienza en la mente, en tu capacidad de discernir entre la verdad de Dios y la mentira popular. Renovar tu entendimiento es un acto de guerra. Es rechazar la programación del sistema y abrazar el propósito eterno de Dios para ti. Es declarar: mi valor no reside en lo que poseo o lo que logro, sino en aquel a quien pertenezco. Esto es libertad. La verdadera superación es la capacidad de mirar el anzuelo del mundo y rechazarlo por el tesoro escondido en Cristo. La batalla contra la carne, el pecado inherente. Este es el frente interno, el más íntimo y a menudo el más frustrante. La carne es nuestra naturaleza humana caída, la inclinación persistente al egoísmo, la pereza, la lujuria y la ira. No es un demonio que tienes que expulsar, es una tendencia que tienes que crucificar diariamente. Táctica del enemigo: el autosabotaje y la parálisis. El adversario usa tu propia debilidad como munición. Él no necesita hacer mucho. Solo te convence de que eres incapaz de cambiar. Te susurra que esa adicción es demasiado fuerte, que esa ira es parte de tu personalidad, que esa procrastinación es inevitable. El resultado es la parálisis, el estancamiento,
la creencia de que no puedes avanzar en tu crecimiento espiritual. Arma de superación. Vivir por el Espíritu. Gálatas 5:16. El poder de superación aquí es el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, no un esfuerzo de tu voluntad humana agotada. Pablo nos da la orden y la promesa: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez que eliges la oración sobre la queja, la disciplina sobre la pereza, la mansedumbre sobre la ira, estás ejecutando un ataque quirúrgico contra la carne. La batalla se gana con obediencia radical, en los pequeños momentos. Es una guerra de desgaste, donde tu perseverancia se convierte en tu mayor arma de ataque. Debes verte a ti mismo, no como un prisionero de tus malos hábitos, sino como un ejecutor de la muerte de la carne. La batalla contra el diablo, el adversario directo. Este es el ataque sobrenatural, directo, a través de los principados y potestades. Se manifiesta en opresión, ataques de pánico inexplicables, sueños de terror, mentiras sembradas en el corazón y la división intencional de la familia y la iglesia. Táctica del enemigo, la opresión y el terror psicológico. El diablo busca desmoralizarte, hacerte sentir pequeño, acorralado y sin salida. Quiere robar tu paz, porque sabe que un guerrero en pánico es un guerrero ineficaz. La mentira constante sobre tu identidad, la acusación implacable que te separa de Dios y la siembra de cizaña en tus relaciones más sagradas son sus herramientas de élite. Arma de superación, la resistencia firme y la autoridad de Cristo. Santiago 4:7. Aquí la estrategia es simple y poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La huida del enemigo no depende de tu capacidad para gritar más fuerte o de tu inteligencia, sino de tu sometimiento total a Dios. Cuando te sometes, activas la autoridad de Cristo que está en ti. Cuando resistes en el nombre de Jesús, declaras que la victoria de la cruz es tu realidad presente. Es una declaración de poder y dominio que no da lugar a la negociación ni al miedo. Tu fe es la firma de tu decreto de victoria. Recuerda, el diablo es un enemigo derrotado que solo puede operar donde se le da permiso a través del miedo o la ignorancia. Niega el permiso, la profundidad del poder, el uso de la rema y el logos, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no es una única arma, sino un arsenal de munición de doble filo. La Biblia nos presenta dos conceptos para la palabra que son vitales para el guerrero: logos y rema. El logos, la palabra escrita, completa. Es la verdad objetiva, la constitución de nuestro reino. Es la Biblia de principio a fin. El logos es lo que nos equipa con la verdad que ataca las mentiras del mundo. Estudiar el logos es nuestra preparación estratégica. Es entender el plan de batalla general. El guerrero que ignora el logos pelea a ciegas. El rema, la palabra hablada, específica. Es la palabra de Dios viva y aplicable, aquella que el Espíritu Santo te trae a la mente en el momento exacto de la necesidad. Es el escrito está que Jesús usó. Cuando el dardo de fuego es la ansiedad por las finanzas, el rema es mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la tentación te grita, el rema es huye de las pasiones juveniles. El rema es tu munición de alto impacto, la declaración que obliga al enemigo a huir, porque reconoce la voz de Dios en tu boca. La superación absoluta requiere que tu estudio del logos alimente tu capacidad de declarar el rema. Más, allá de Job, historias de superación épica. El poder de superación se ilustra en guerreros que transformaron la derrota inminente en victoria innegable. Gedeón, la victoria de la debilidad. Jueces 6:7. Gedeón era un hombre que se escondía en el lagar, sintiéndose el más débil de la casa más pobre. Su ejército era de 32,000 hombres, pero Dios, en un movimiento estratégico de guerra espiritual, lo redujo a 300. ¿Por qué? Para que Gedeón y todo Israel supieran que la victoria no venía de la fuerza humana, sino del poder sobrenatural de Dios. Los 300 ganaron no con espadas, sino con cántaros rotos, teas encendidas y gritos de guerra. La solución definitiva, el mantenimiento del guerrero, continuación.
La solución, para que sea permanente y no solo un arrebato emocional, requiere una disciplina de poder constante. El guerrero victorioso no es el que lucha de vez en cuando, sino el que nunca depone sus armas. El discernimiento agudo, el ver en la guerra espiritual el guerrero de superación absoluta, desarrolla la capacidad de ver más allá de lo evidente. El discernimiento es la habilidad dada por el Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el engaño, entre la influencia de Dios y la influencia del adversario. Ejemplo de superación: Elías y su sirviente en Dotán, Tercero Reyes 6. El sirviente solo veía al ejército sirio que lo rodeaba, la amenaza visible. Elías oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y el sirviente vio. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Elías, el ejército celestial de protección. Tu desafío es entrenar tus ojos espirituales para ver que el ejército que está contigo es mucho más numeroso y poderoso que el ejército que te persigue. El miedo es ceguera espiritual. El discernimiento es poder visualizado. El poder de la adoración en el conflicto, la alabanza, no es un cántico, es un arma de guerra. La adoración es el acto supremo de fe que declara la soberanía de Dios antes de que la victoria se manifieste. Analogía de superación: Josafat y el ejército de Judá. 2 Crónicas 20. Un ejército inmenso venía contra ellos. Josafat buscó a Dios y la respuesta fue: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios». Su estrategia de batalla fue mandar a los cantores al frente delante del ejército. Cantaban: «Alabad a Jehová porque su misericordia es eterna». Mientras alababan, Dios puso emboscadas contra sus enemigos y se destruyeron unos a otros. Tu problema es la multitud que te amenaza. Tu arma de poder y superación es la adoración profética. Alaba cuando no hay razón visible para alabar, y el cielo te asegura que la batalla se peleará por ti. El ejercicio de la autoridad delegada. En el nombre de Jesús, tu nombre no tiene autoridad sobre las tinieblas, pero el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Él te ha dado un poder irrenunciable. La Biblia dice que los demonios se someten, la declaración de poder. Cuando enfrentes un espíritu de división en tu hogar, un espíritu de pobreza en tus finanzas o un espíritu de enfermedad en tu cuerpo, no discutas ni supliques, declara la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo en mi casa es atado y enviado a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y se niega a someterse a esta dolencia. Por sus llagas fui sanado. La superación se materializa cuando ejecutas la autoridad que te fue delegada en el Calvario. Tu vida es un trofeo y el enemigo quiere exhibir tu derrota. Pero yo te digo, no lo permitiremos. La voz de Dios en la Escritura es un trueno que resuena con la promesa de la victoria total. El miedo te paraliza con la mentira de que no eres suficiente. Pero tú no peleas con tu suficiencia. Tú peleas con la suficiencia de Cristo, con el poder que levantó a un muerto de un sepulcro. ¿Hay algo en tu vida más muerto que el sepulcro de Jesús? Si Dios pudo vencer a la muerte, ¿acaso no puede vencer tu deuda, tu enfermedad, tu depresión? Sí puede. La victoria no está en el futuro, está activada en el presente. Cada mañana al despertar, mira el espejo, ponte derecho y di en voz alta: «Hoy me visto con la armadura de Dios. Soy un guerrero. Mi lucha no es de carne ni de sangre, y mis armas son poderosas en Dios. Yo desmantelo toda fortaleza de la mentira. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo». Job perdió todo, pero ganó algo infinitamente más valioso, un conocimiento de Dios que superó toda su prosperidad anterior. Dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La guerra espiritual no busca destruirte, sino profundizarte. Te empuja a un nivel de intimidad y poder que nunca habrías alcanzado en la comodidad. Así que levanta la cabeza. Seca tus lágrimas. El dolor de ayer es el combustible de tu superación de hoy. La duda de la noche es la fe de la mañana. Eres un soldado de la luz, un portador del Evangelio de la paz,
El poder de la resurrección está en tu espíritu. Sal y conquista. Declara el dominio de Cristo sobre cada centímetro de tu existencia. La victoria es tuya, guerrero. Atrévete a vivir el poder que te fue dado. Ahora, profundicemos aún más en este campo de batalla para saturar tu espíritu de victoria. La guerra espiritual no es una doctrina opcional, es el modus vivendi del creyente en el nuevo pacto. Pablo mismo testificó de su propia lucha y superación constante. Él no solo habló de la armadura, él vivió en la armadura. La clave de la superación es la perseverancia audaz. El enemigo no se rinde fácilmente, y por eso la armadura de Dios viene con una orden de mantenerse firme. Efesios 6:11. Mantenerse firme es un acto de resistencia pasiva que requiere la mayor de las fuerzas. Es la decisión de no ceder terreno. Piensa en los asedios militares de la antigüedad. El asaltante, el enemigo, invierte todo en el ataque frontal. Si la muralla aguanta un día, es un costo. Si aguanta una semana, es una pérdida. Si aguanta un mes, el enemigo se agota, su moral cae y el asedio se rompe. Tu perseverancia es la muralla que rompe el asedio del adversario. Él sabe que si sigues de rodillas, si sigues leyendo la palabra, si sigues declarando la verdad, él tendrá que retirarse. El gran secreto del poder es entender que la autoridad te fue entregada. Cuando Jesús, después de resucitar, dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», Mateo 28:18, Él no se la quedó para sí, Él te la delegó. El guerrero espiritual no ruega por la autoridad, la ejecuta. Ejecutar la autoridad significa desatar la luz. Donde hay mentira debes desatar la verdad. El reino de las tinieblas no puede operar bajo la luz. Si el enemigo trae un pensamiento de insuficiencia, desata la verdad de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Atar y desatar. Jesús dio la llave para atar, prohibir y desatar, permitir en la tierra lo que ya está atado o desatado en el cielo. Mateo 18:18. Esto es un mandato de poder. Tú tienes la potestad de atar el espíritu de miedo y desatar el espíritu de paz sobre tu familia. Tienes la potestad de atar el espíritu de división y desatar el espíritu de unidad en tu matrimonio. El verdadero campo de batalla, lo reiteramos una vez más para que se grabe en tu alma, es la mente. El enemigo es un especialista en bombardeo mental. Él no puede controlar tu voluntad, pero puede inundar tu mente con pensamientos contaminantes, acusatorios y desesperanzadores. Corintios 10:4-5 es tu manual para la limpieza mental, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas no son demonios, son patrones de pensamiento que se han construido con años de mentiras aceptadas. La fortaleza de soy un fracaso, la fortaleza de nunca me perdonarán, la fortaleza de estoy solo, el acto de poder. Derribar argumentos es demoler la lógica que el enemigo usa para justificar tu miseria. Llevar cautivo todo pensamiento es un acto de voluntad radical. Es identificar el pensamiento mentiroso, etiquetarlo como no suyo y forzarlo a someterse a la verdad de Cristo. Esto es superación día a día, minuto a minuto. Es la vigilancia constante del soldado en el puesto. Para mantener este nivel de poder y superación, debes operar en el gozo del Señor. El gozo no es felicidad superficial, es la fuerza inquebrantable que emana del conocimiento de que Dios es tu refugio, tu escudo y tu libertador. Nehemías 8:10 declara: «El gozo de Jehová es vuestra fuerza, el enemigo no soporta el gozo». La depresión, el desánimo, son los agentes que paralizan el alma. Cuando el guerrero decide gozarse en medio de la prueba, está declarando al infierno entero que su esperanza no se basa en las circunstancias visibles, sino en la fidelidad invisible de su Dios. Tu risa de fe es un sonido aterrador para las huestes de maldad. El gozo es tu chaleco antibalas emocional. El último llamado a la acción, el cierre potente. Hoy has escuchado la verdad desnuda de tu existencia. Eres un guerrero. Eres un templo de la deidad. La guerra espiritual es la realidad que explica por qué la vida no es fácil, por qué la bondad es atacada
y por qué la fe es desafiada. Pero la gran revelación es que esta no es una guerra justa de fuerzas iguales. Es un conflicto que se libra desde la posición de la victoria ya asegurada. El adversario es un perro con una correa larga, un ladrón que solo puede robar lo que le permites tomar. Tu misión es simple, pero épica. Mantente en el campo de batalla. No cedas el terreno de tu paz, tu familia, tu salud o tu propósito. Cuando caigas, levántate inmediatamente. La justicia de Cristo es tu coraza. Cuando dudes, levanta el escudo de la fe. La fidelidad de Dios es tu ancla. Cuando el miedo te susurre, declara el nombre de Jesús. Su autoridad es tu poder.